Eh, Buenas noches una vez más con todos ustedes, ¿no? Un saludo a los presentes, a quienes se están conectando, también un saludo a quienes ya me van a ver de manera diferida. Esta es la última sesión. En esta sesión vamos a abordar ya la parte final del curso. Está reservada, obviamente, para dos aspectos importantes. Uno de ellos es, obviamente, lo que corresponde a qué hace o cómo debe hacer el marco normativo para hacer cumplir toda la legislación que hemos revisado hasta el momento sobre manejo del usuario de agua, sobre licencias, permisos, entre otros, ¿no? Eso va a involucrar, pues, hablar un poco de las potestades fiscalizadoras de ANA y también, evidentemente, con ello el procedimiento administrativo sancionador, que es el procedimiento por el cual se persigue, evidentemente, la potencialidad de una responsabilidad administrativa a quien pues, se le imputen algunos cargos y en ese marco, evidentemente, pues se avisore si hay o no una responsabilidad para que, si esto es así, se imponga una sanción correspondiente. ¿Okay? Ese va a ser el primer bloque. El segundo bloque, no menos importante, evidentemente, vamos a hablar un poco del Tribunal de Solución de Controversias Hídricas. Este tribunal tiene a su cargo una importante tarea, que es obviamente resolver en última instancia administrativa todas las impugnaciones que se hagan tanto a nivel de procedimiento sancionador, pero también a nivel del procedimiento general, por así decirlo, ¿no? De otorgamiento de permisos, licencias, entre otros. Y más allá, evidentemente, de ese rol que tiene el tribunal, eh, sus pronunciamientos son importantes porque, como hemos mencionado en sesiones pasadas, pues esclarecen algunos temas o llenan de vacíos algunos otros, obviamente los hídricos, basado obviamente en el marco normativo que hemos comentado hasta el momento. ¿No? Entonces, nuestra sesión número 4, es esta última, vamos a justamente abordar estos dos puntos. Es de recordar que el logro, evidentemente, pues es hablar un poco de estas obligaciones y también un poco de la interpretación que adopta el tribunal basado en criterios específicos, de acuerdo, evidentemente, a cada caso que se le presenta, ¿no? Vamos a comentar algunos resaltantes, vamos a comentar algunos relacionados a lo que son precedentes de observancia obligatoria y también vamos a comentar algunos criterios que ya ha asumido el tribunal a lo largo de los años. A todo esto también les hago recordar que, como es de costumbre, pues haremos una pequeña pausa, más o menos a las 8 de la noche, para bueno, no ser tan densa la explicación, consultas y finalmente, pues, ¿no? Al final de la misma, vamos a desarrollar las respuestas que correspondan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos, ¿no? Vamos a empezar, evidentemente, por lo que es el marco de las obligaciones en materia de recursos hídricos, pero antes que nada también es importante conocer por qué existe esto, ¿no? O sea, sabemos, evidentemente, de que hay todo un marco legal, de que existe también de por medio una serie de configuraciones normativas, como por ejemplo, para poder acceder al recurso, yo requiero, evidentemente, mi título habilitante, requiero mi licencia, mi permiso. También, evidentemente, sabemos de que queda prohibido, ¿no? Cualquier afectación al recurso hídrico como tal. Es evidente que queda prohibido contaminar las aguas, ¿no? Verter desechos líquidos o sólidos en las mismas, porque intuimos, evidentemente, de que debe haber alguna sanción de por medio, ¿no? Pero también es importante preguntarnos cómo es que el Estado se asegura, evidentemente, el cumplimiento de este marco normativo, ¿no? Muchos de nosotros quizás no somos afines a la legislación ambiental o hídrica, intuimos de que evidentemente debe haber algún tipo de marco legal, ¿no? Pero la configuración normativa va un poquito más allá. Es decir, el Estado evidentemente le interesa que se cumpla el marco normativo, pero no es la única estrategia que adopta el tema de la sanción. Y es que la ANA, cual entidad sancionadora y fiscalizadora, está también catalogada dentro de un marco un poco más amplio y cuyas acciones también responden a ese marco, ¿no? La ANA, si bien es cierto, se ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y todo el marco normativo que hemos visto, no está desligada de la configuración normativa general que le da sentido realmente a la labor de ANA y le da sentido también a todo el marco normativo relacionado a lo que corresponde a la fiscalización y sanción, obviamente en materia de recursos hídricos, ¿no? Entonces es importante dar inicio a esto porque
debemos entender justamente que ya sea ANA, sea otra entidad que fiscalice en materia ambiental y en este caso particular, pues en materia hídrica, responde a esa configuración, ¿no? Y la configuración es esta, ¿no? Es una configuración que nos va a ayudar a entender exactamente dónde está catalogada la labor de ANA y también nos va a ayudar a delimitar, ¿no? A veces pensamos, yo soy un funcionario de una municipalidad, y me han comunicado de que hay una contaminación en un río de mi jurisdicción, ¿no? O soy un funcionario de un gobierno regional y me han comunicado ello, ¿no? Lo primero que quizás se me venga a la cabeza es, bueno, sí, es el tema hídrico, ¿no? ANA es el que tiene que ver ahí. Pero no necesariamente es esto correcto, ¿no? Si bien es cierto, es evidente que puede haber una afectación del recurso hídrico, pero también se suele confundir un poco el tema, en la medida de que muchas veces el funcionario municipal, sabiendas evidentemente de que mucho de esas, o regional también, quizás alguna de esas afectaciones sí vengan de actividades económicas bajo su competencia, comunica a ANA, pero también suele comunicar a la Fiscalía, concretamente a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la jurisdicción, ¿no? O la Fiscalía de Prevención del Delito, también de esa jurisdicción, a falta de una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Entonces, eh, ya partimos de una premisa de no necesariamente todo lo que sucede a nivel de afectación ambiental, por así decirlo, incluido obviamente el tema del recurso hídrico, va a tener que ser un tema que va a corresponder únicamente a ANA o que tiene que responder únicamente a FEMA, ¿no? Que es la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Y es que hay un marco normativo general que es importante conocer, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es una pequeña gráfica que nos ayuda o nos va a ayudar a entender un poco exactamente, pues, cuándo debería corresponder a ANA, cuándo debería corresponder a Fiscalía. Y dicho sea de paso también, les comento que eh, estamos muy próximos a un pleno jurisdiccional, ¿no? Un pleno del Poder Judicial, de los jueces del Poder Judicial, en materia penal, donde también van a comentarse precisiones sobre esto que vamos a ahorita a explicar, ¿no? Bien, vamos, antes de, de, entrar en detalle, este pleno que va a suceder creo que en muy pocos días, me parece, en pocas semanas, perdón, es primero explicar este gráfico, ¿no? ¿Qué es este gráfico? Bueno, ese gráfico que ustedes están viendo ahí le podemos llamar el nivel de intensidad o de intervención, perdón, regulatoria, ¿no? Cuando hablamos de intervención se entiende evidentemente que estamos ciñéndonos en la capacidad normativa que tiene el Estado para, pues, regular o modular las conductas humanas. ¿El Estado por qué hace esto? Si nos queremos ir un poquito más lejos, sabemos que hay un contrato social, si lo queremos dar de esta manera, en el cual la sociedad en general, ¿no?, ha delegado facultades de representación y también de potestad regulatoria al Estado. El Estado ha asumido ese rol y obviamente le corresponde a él, pues, regular una serie de aspectos que tengan a bien a regir nuestras vidas y evitar de que ese marco normativo sea vulnerado. Esto, por cierto, lo podemos simplificar para todos, no necesariamente el tema hídrico o ambiental. Sin embargo, en el tema específico ambiental, ¿no?, el Estado, por lo menos a nivel de la Ley General del Ambiente, ¿no?, ha asegurado dos formas de lograr que las conductas humanas, ¿no?, se modulen, se regulen, ¿no?, cambien, si lo queremos ver así, o se limiten, en aras de proteger el ambiente y, en este caso específico, los recursos hídricos. ¿Esto qué implica? Implica evidentemente que el Estado, al tener dos vertientes, dos formas, si lo queremos ver así, debe marcar dos estrategias distintas, ¿no? Lo que ustedes ven en ambos extremos, vemos un símbolo negativo y un símbolo positivo, ¿no? Y el nivel de intervención regulatoria, pues, puede ser negativa o positiva, ¿no? El nivel de intervención positiva, por ejemplo, es el rol que tiene el Estado para poder asegurarse del cumplimiento del marco normativo y, reitero, el Estado no le interesa que a las personas cumplan el marco normativo por el mero hecho de ser Estado. Le interesa que se cumpla, porque se entiende que con su cumplimiento, bueno, se van a asegurar a su vez, ¿no?, muchas políticas públicas que tienen que ver a su vez también, ¿no?, con el aseguramiento de algunos bienes jurídicos protegidos
Entre ellos el componente ambiental y también dentro de ese componente ambiental el de recursos hídricos. Entonces, en sencillo, al Estado le interesa que nosotros cumplamos ese marco normativo porque así nos estamos asegurando, todos en general, de que el recurso hídrico, en este caso específico, no sea contaminado, no sea alterado, no sea pues mal utilizado, ¿no? Y que más bien vaya hacia el otro lado. Es decir, que haya un aprovechamiento sostenible, que haya una calidad ambiental adecuada, que haya una gobernanza hídrica idónea, que haya una educación ambiental en materia de la cultura del agua adecuada. Es decir, todo lo que habíamos visto en la clase número 1 relacionado a lo que quiere la política pública en materia ambiental. Para ello, entonces, una de las primeras estrategias es justamente esta, ¿no? La visión positiva o la regulación positiva. La regulación positiva es básicamente una teoría, ¿no? Que indica que la clásica visión que tiene el Estado relacionado a cómo me aseguro el cumplimiento del marco normativo no necesariamente pasa por la idea de castigar, sino que puede cambiar a otra estrategia completamente distinta, o mejor dicho, irme hacia el otro lado, que es no castigar, sino premiar. Concretamente, pues, premiar el cumplimiento, ¿no? Y es así que la regulación positiva, que en nuestro marco jurídico está presente en la Ley General del Ambiente bajo dos vertientes, concretamente lo que se denomina eh, buenas prácticas, ¿no? Y el sobrecumplimiento del marco normativo ambiental, responde ahí, ¿no? El Estado, justamente a través de las buenas prácticas, lo que hace es promover, ¿no? Promover esas buenas prácticas con la idea justamente de premiar, ¿no? La Ley General del Ambiente no ahonda en la forma de premiación, ¿no? Y estamos usando términos sencillos para que todos nos podamos entender, porque en realidad lo que estaríamos hablando en términos jurídicos sería justamente lo que es la promoción del cumplimiento, ¿ya? Pero sigámonos con los términos un poco más sencillos para que todos podamos tener claro que la idea del Estado, justamente una de las estrategias es premiar, ¿no? Las buenas prácticas, que a su vez eso significa cumplir la norma o ir más allá de la norma, ¿ok? La Ley General del Ambiente no te dice cómo, pero sí hay un marco normativo específico ya regulado por MINAM. Y MINAM concretamente ha regulado un marco general que responde no solamente pues a criterios generales, sino que incluso despliega la idea de que cada autoridad fiscalizadora en materia ambiental puede desarrollar su marco normativo específico, ¿no? Entonces, la potestad promotora, ¿no? Tiende ahí, ¿no? Que se denomina, pues, regulación positiva porque promueve el cumplimiento y como recompensa, ¿no? Un incentivo, está cierto tipo de premiación. El Estado, pues, adopta esta estrategia justamente para ese fin, ¿no? Actualmente existen, pues, dos entidades que han regulado esto a detalle, ¿no? El primero de ellos es OEFA, que ya desde el mismo 2014 pues, ha desarrollado un marco legal sobre ello. Eh, existe un marco normativo sobre incentivos, ¿no? Tienen ellos incentivos relacionados a reducción de multas, ¿no? Y evidentemente pues hay una premiación que se hace de buenas prácticas, ¿no? Y sobre el cumplimiento normativo y que se hace cada año, ¿no? Eh, Esto responde evidentemente a una estrategia de UEFA de que no es simplemente la finalidad de ella sancionar, sino que también busca la promoción de estas buenas prácticas en aras de que, bueno, a UEFA como parte del Estado, pues le interesa de que, después de todo, se cumpla el marco normativo ambiental que es de su competencia. La segunda entidad es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta entidad, a través de su Dirección de Gestión Ambiental del sector transportes, también ha desarrollado un marco normativo específico que recientemente ha sido aprobado, bueno, recientemente estamos hablando del año pasado, que también desarrolla un marco legal de la actividad promotora, ¿no? La pregunta es, ¿la ANA podría hacerlo? Y la respuesta es que sí, porque justamente ambas entidades, OEFA y MTC, han tomado como base justamente la regulación de MINAM, que a su vez indica que puede cualquier autoridad fiscalizadora en materia ambiental desarrollar su marco regulatorio específico. Ahora, ¿por qué estamos haciendo mención si todavía en la legislación de recursos hídricos no hay todavía algo tan consolidado como lo que hay en MTC y OEFA? Porque evidentemente, pues, es importante tener en consideración, porque no es la única opción, ¿no? Es más,
bajo la idea de una petición administrativa, ¿no? También se podría solicitar un reconocimiento a aquel que pueda o deba, ¿no? O desee, perdón, ir más allá sobre el marco normativo de la regulación hídrica. Pero también yo les muestro esto para que ustedes tengan presente de que eh, cumplir la norma no significa castigar, ¿no? O amenazar con castigo para justamente llegar a ese cumplimiento, ¿no? Puede haber otras vías, otros mecanismos. Entonces, el tema de la potestad promotora justamente es esa capacidad que tiene el Estado de promover, incentivar o premiar, ¿no? el cumplimiento. Y como hemos mencionado, las herramientas que se tienen a nivel legal son, bueno, pues no, los incentivos y las buenas prácticas, ¿no? Esa es una estrategia, podría decirse, relativamente nueva, porque ya la Ley General del Ambiente es del 2005, ¿no? Y en adelante, pues ya han pasado más de una década. Pero vamos hacia el otro extremo, ¿no? Que es un extremo más clásico. Este extremo, evidentemente, es tan antiguo que nos podemos ir hasta el mismo código de Hammurabi, ¿no? Es un, es un bloque, ¿no? de piedra que se encontró bueno, en Oriente Próximo, Medio Oriente, perdón, eh, en Mesopotamia, donde justamente se desarrollaba ahí una serie de reglas, ¿no? De la sana convivencia de ese pueblo, y que evidentemente si había un incumplimiento se castigaba, ¿no? Y el castigo ahí era pues o la pérdida de una extremidad, la pérdida de una mano, ¿no? O la pérdida de un ojo, de ahí donde viene el tema de ojo por ojo, diente por diente, bueno, justamente viene de ese hallazgo. Entonces, es tan antiguo como eso. Y evidentemente no es novedad que debido a su antigüedad, pues el Estado, un Estado como el peruano, ha heredado justamente esa capacidad de desarrollar una estrategia de cumplir la norma bajo pena de sanción. Entonces, la potestad o la regulación negativa se manifiesta en el jus pudendi del Estado o básicamente la capacidad de sancionar del Estado, ¿no? El jus pudendi es justamente esa capacidad, la capacidad que tiene el Estado para poder sancionar. Esto, por cierto, evidentemente se ratifica con la misma Constitución, el artículo 44, pues hace una mención, no lo dice de manera específica, pero se lee entre líneas, ¿no? Que sustenta esto, ¿no? Hacer cumplir la política pública en general. De ahí donde viene justamente esa manifestación general de que el Estado, a través de sus 3 niveles de gobierno, puede desarrollar regulación para dar cumplimiento al marco legal vigente, ¿no? Y la idea de desarrollar un marco legal para generar el cumplimiento, lastimosamente se ha ido justamente por la idea de bajo pena de sanción, ¿no? Esta idea negativa. Es donde, evidentemente, pues la mayoría de la regulación, incluida la de recursos hídricos, se ha centrado. ¿Okay? El jus pudendi, a su vez, es importante también mencionar que tiene dos bifurcaciones, ¿no? Ustedes están viendo ahí, y era justamente donde quería llegar sobre el pleno que va a haber en el Poder Judicial, porque el jus pudendi tiene una vertiente administrativa, ¿no? Reservada, evidentemente, para las autoridades administrativas, entre ellas ANA, pero también está OEFA, MTC, gobiernos regionales, municipalidades en materia ambiental, entre otros, ¿no? Y existe una vertiente de mayor intensidad, ¿no? Que justamente está reservada para el ámbito penal. Quien castiga ahí ya no es ANA, ya no es OEFA, sino es el mismo Poder Judicial en sentencia, ¿no? Ante una comisión de un delito ambiental. Entonces, evidentemente, en ambas, cuando se precisa ahí que es de menor y mayor intensidad, la intensidad es referente al castigo, al tipo de castigo, ¿no? En el ámbito administrativo, el castigo, que es la sanción, generalmente está expresada en, bueno, pues unidades impositivas tributarias, que no es otra cosa que dinero, ¿no? Las famosas UITs, que se le impone al administrador. Y en manera paralela también se castiga con la restricción de ciertos derechos, pero que estos derechos tienden a ser generalmente económicos, ¿no? Por ejemplo, se le restringe la actividad, se le caduca, ¿no? O se le cancela, en este caso, el título habilitante por incumplimiento del marco normativo legal, entre otros, ¿no? Pero esa intensidad de castigo no llega tanto, por ejemplo, a nivel penal, ¿no? Porque ahí lo que es como castigo, sabemos que es la pena privativa de la libertad, ¿no? Estamos afectando un derecho fundamental de más alta jerarquía, que es la libertad de desplazamiento. Y bajo esa orden, evidentemente, se entiende pues de que no puede ser exactamente lo mismo, ¿no? Una sanción administrativa no puede recaer sobre un incumplimiento que quizás por su naturaleza debería estar reservado por el tema penal.
El tema es que no existe en la actualidad un criterio. No existe un criterio concordante, ¿no? Que ayude a distinguir cuándo estamos ciertamente entre un incumplimiento que es de orden administrativo y uno de orden penal, ¿no? Por ejemplo, yo contamino un río. El acto de contaminar un río, evidentemente, eh, afecta al ambiente y está tipificado dentro de la legislación de recursos hídricos. ¿Okay? Ahí vamos a ver tipos administrativos específicos donde justamente la alteración a la calidad del agua es una infracción administrativa y con ello evidentemente hay una sanción administrativa de por medio. Pero a su vez, en el Código Penal, en el artículo 304, se precisa que también hay un delito ambiental de contaminación. Y dentro de su contenido, pues, se habla, ¿no? Quien contamine, entre otros aspectos, porque enumera una serie de componentes ambientales, se habla del agua, el cuerpo superficial del agua, o aguas subterráneas. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que tenemos dos tipos de incumplimiento, uno reservado por el ámbito administrativo y otro reservado por el ámbito penal sobre un mismo hecho, que sería contaminar el agua. Pero la pregunta sería, ¿cuándo correspondería al ámbito administrativo y cuándo correspondería al ámbito penal? ¿Cuándo sería una potestad sancionadora reservada al ámbito administrativo y cuándo sería una potestad sancionadora reservada al ámbito penal simplemente por un hecho muy puntual que es contaminar un río? Quizás podemos intuir que si el derecho penal